Bienvenido a la Iglesia del Aire, un lugar donde sin importar dónde estés, puedes conectarte para formar parte de todos nuestros servicios. Recuerda que puedes unirte por la señal abierta de Taber TV y Radio Bautista, también por nuestros diferentes medios digitales, www.tabernaculo.net, Facebook Live, YouTube Live y en nuestra aplicación móvil TaberGo, disponible en la App Store y Google Play. Gracias por estar con nosotros. Nuestro servicio comienza ahora. Tabernáculo Central, en la visión perfecta de Dios, ahora más cerca de ti. Danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Amén. Este día vamos a ir a la lectura del Salmo capítulo número 8, pero antes de leer el Salmo capítulo número 8, quiero que usted vaya conmigo en oración al Señor para pedirle que este culto sea de bendición para nuestras vidas. Podría parecer orgulloso, podría parecer solamente pensando en nosotros, pero este es el momento, este es nuestro momento. Apártese de los demás, este es nuestro momento, es Dios y nosotros aquí aprendiendo y adorándole. Vamos a hablar con nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por esta mañana tan hermosa en la cual podemos sentir tu presencia, en la cual podemos adorarte. Resulta que se oye un poco egoísta, pero aquí estamos nosotros y tú. No necesitamos a nadie más a nuestro alrededor. Tú eres quien nos llena, tú eres quien nos satisface, tú, mi Señor. Así que, Señor, ayúdanos a seguir adelante, a confiar siempre en ti, a entregarte, Señor, cada una de nuestras carnes. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le voy a pedir y le voy a dar un tiempo también para que usted tome su Biblia en el libro del Salmo, capítulo número 8. Me encantó el subtítulo de este capítulo en el cual vamos a leer, me encantó, porque de alguna manera también la Biblia nos muestra y nos enseña a nosotros que el hombre sí puede tener honra, pero que la gloria es de Dios. El subtítulo del capítulo 8 del libro de Salmos dice: la gloria de Dios y la honra del hombre. El hombre tiene honra, pero a Dios la gloria. Así que vamos a leer el capítulo número 8 del libro de Salmos, que dice de la siguiente manera: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles.
y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hermoso capítulo, que nos recuerda que si en algún momento como hombres tenemos honra o cierta potestad, porque dice que puso todas las cosas bajo nuestros pies. Si es cierto, como humanos, al crearnos Dios nos puso honra y potestad, pero esa potestad es dada y supeditada de Dios. Hermoso capítulo que nos recuerda que no podemos sobrepasarnos de lo que Él nos ha dado. Nuestro límite son las cosas terrenales, lo celestial y lo espiritual, pues es de nuestro Dios y a Él se las encomendamos. Este día tenemos un testimonio que una hermana nos dejó que queremos compartir con ustedes. Nuestra hermana Iris Ayala nos comenta que el 20 de este mes le retiraron el yeso en su brazo. Había mucha preocupación de parte de ella o de parte de los médicos también, que si iban a ver si el hueso estaba pegado o no. Pero para sorpresa de todos, el milagro había ocurrido. Tenían la duda de que si el hueso podía pegar por las circunstancias en las que se había dado. Pero gracias a Dios, Él permitió que esto pudiese sanar de la manera correcta. Y aunque los médicos desconfiaban, la hermana podía confiar en lo que Dios hacía. Y este día vamos a orar a Dios, al único al cual nosotros podemos acudir. Pues sí, a veces cuando estamos enfermos, pues tenemos un amigo doctor tal vez, una amiga enfermera, alguien que, pues si usted conoce a su tía y su tía conoce ciertos menjurjes y pues le da a usted, tomate esto, comete esto, eso te va a ayudar. Sí, lo entiendo. Pero no hay nadie más a que podamos ir sino a nuestro Señor. O quizás si usted tiene problemas familiares, usted conoce a un familiar suyo, el que da buen consejo. Pero al final el consejo que da esa persona, si no es de Dios, no sirve. Y aunque esa persona puede darle un buen consejo, no le puede ayudar mucho en su situación. No podría cambiar el corazón de la persona a la que usted lo quiere cambiar. La única persona o el único ser, si usted quiere llamarlo así o verlo así, porque no podemos, una única deidad a la que tenemos, si quiere decirlo, es Dios. ¿A quién más? ¿A quién más recurrir? Entonces este día quiero orar por aquellas cosas a las que sabemos que aquí solo Dios, que solo Dios puede estar con nosotros. Incline su rostro, vamos a orar a nuestro Dios. Señor, estamos aquí conscientes de que aún en las cosas pequeñas y en las que aparentemente el ser humano sí puede ayudar, eres tú el único que puede hacerlo. Conscientes, Señor, de que en tu misericordia tú sí puedes ayudarnos y nos escucha. Cuando vamos a donde nuestros amigos, familiares o conocidos nos escuchan y en ocasiones nos dicen, estoy contigo, te acompaño y lo demás, pero nadie lo siente como nosotros, solo tú. Porque cuando te contamos y lloramos a tu lado, nadie se preocupa, a veces ni siquiera nuestra pareja. Pero tú sí lloras con nosotros porque te duele que a nosotros nos duela. Porque quisieras cambiar ese dolor, pero sabes que tenemos que pasar por ello. Así que te tenemos a ti. ¿A quién vamos a recurrir? ¿A dónde vamos a ir? Sabemos, Señor, que no lo merecemos, pero ¿y a dónde vamos a ir, Señor? ¿A dónde recurriremos? Como dijo Pedro en su momento, ¿verdad? ¿A quién, Señor, iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién vamos a recurrir, Señor? A ti te buscamos, perdón, que nos la pasemos pidiéndote. Pero ¿y a quién se lo vamos a pedir, Señor? ¿A quién se lo vamos a pedir sin que se burle de nosotros, sin que después hable y que diga pobrecito y sienta lástima? Porque tú, más que sentir lástima,
Te conmueves por nosotros y eso no es lástima, es amor. Así que, Señor, no tenemos a nadie. Perdón que recurramos todos los días a pedirte una y otra vez, pero no tenemos a quién acudir. No sabemos y no conocemos y sabemos que no existe alguien que tenga el poder o la capacidad que tú tienes, ni siquiera el amor que tú tienes. Así que venimos ante ti a pedirte cada una de nuestras necesidades, por cada uno de nuestros dolores, por cada una de las enfermedades que nuestros hermanos tienen. Padre, te pedimos por nuestro hermano José Rojas, que te pide por el cáncer que tiene, por nuestra hermana Isabel Martínez, por la provisión de trabajo que te está solicitando. Te pedimos, Señor, por nuestra hermana Brenda Hernández, por la sanidad en sus ovarios. Te pido, Señor, también por nuestra hermana Marta Hernández, por la sanidad de artritis y también gastritis. Te pido, Señor, por el hermano José Humberto Martínez, que en estos momentos está enfermo de COVID-19, por nuestra hermana Rosa Cándida, por esta esquizofrenia que la está afectando su conciencia y por su salud también, por el hermano Wilfredo Zamora, porque está detenido y que espero, Señor, que el proceso que haya tenido que pasar con el objetivo de enseñarle algo haya pasado ya y que él pueda salir libre. Por nuestro hermano David Aguilar y su familia, igualmente que ellos están padeciendo en estos momentos de COVID, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que puedas ayudarlos a pasar por esta situación. Y te pido, Señor, por cada uno de nosotros, por los que tienen necesidades, las cuales no pudieron hacer llegar, las cuales no hemos orado aquí, las cuales no conocemos, aún por necesidades a las cuales nosotros se nos hace difícil pues pensarlo, porque no las conocemos, no conocemos ni siquiera la enfermedad, no la persona, la enfermedad. Entonces no podríamos mencionar una enfermedad que no conocemos. Por esas personas que tienen necesidad de ti y no de una oración de un pastor, que tienen necesidad de un Dios que responde. Por esas personas que tienen un problema económico tan grande que asumen que no tiene salida y que tú sí puedes demostrar que en ti sí hay salida de sus problemas económicos. Y estamos aquí, Señor, en disposición de entregarte a ti nuestras cargas, de dejarte, Señor, que tú seas el que lleve algo que nosotros ya no podemos llevar. Así que, Señor, acudimos a ti buscando tu misericordia, buscando tu amor, sintiéndonos, sí, un poco avergonzados porque recordamos que nos hemos equivocado y pues estamos aquí pidiéndote algo después de algo que malo que hicimos, pero aunque tengamos pena, Señor, te pedimos misericordia. Misericordia, míranos con amor, no mires nuestros errores, míranos con amor. Esta mañana queremos cantarte esa alabanza que se titula ¿A quién iré? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir?
Señor, no tenemos a qué lugar ir. Y es por eso que este día, en culto de Amaneciendo con Dios, nosotros te buscamos. Así buscamos tu palabra que en este momento será compartida. Aquí están nuestros corazones abiertos. Aquí está nuestra mente dispuesta. Aquí está nuestra disposición a aprender. Te pido, Señor, en ese sentido que unjas, que llenes al predicador, que le llenes de tu Espíritu Santo, que Él hable lo que tú le digas, lo que quieras decirnos. Estamos dispuestos, Señor, hay corazones dispuestos este día a aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que haces, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, este día dejamos con nosotros a la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Muchísimas gracias por estar en sintonía de este su culto de Amaneciendo con Dios. Nuevamente, como es ritual, es costumbre, voy a pedirle que abra su Biblia. Hoy regresamos nuevamente ya al estudio de la carta a los Corintios. Es de mucho gozo, de mucha alegría. Como decía alguien por ahí, estamos felices de estar contentos, de volver a estudiar, retomar el estudio de la carta a los Corintios. Hoy vamos a iniciar el capítulo 4, así que voy a pedirle que abra su Biblia en Primera de Corintios capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Ahí téngalo abierto porque vamos a ir poco a poco avanzando, aunque hoy vamos a avanzar bien poquito porque vamos a quedarnos solo en los primeros versículos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta hermosa mañana que nos regalas. Te pedimos que nos des sabiduría, nos des iluminación por medio de tu Espíritu Santo para poder comprender tu palabra el día de ahora. Te pido de todo corazón que seas tú hablando por medio de tu siervo y que podamos poder ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como le decía, ya volvimos nuevamente a retomar el estudio de la carta a los Corintios. Entonces solo quiero tomarme unos 5 minutitos para recordarle lo que hemos visto en capítulos anteriores de esta carta. Bueno, como le comentábamos en predicaciones anteriores, la carta a los Corintios fue escrita en el tercer viaje del apóstol Pablo. La iglesia fue fundada en el segundo viaje y él recibe un informe de una persona que se llamaba Chloe, y esta persona le informa de ciertos problemas que la iglesia que estaba ahí en la ciudad de Corinto estaba pasando. Y el informe que le da es que le dice que hay ciertas divisiones dentro de la iglesia. Había un grupo que le gustaba cómo había predicado Pablo, había otro grupo que le gustaba cómo predicaba Apolos, había otro grupo que le gustaba cómo predicaba Cefas, que es Pedro, y habían otros que decían que eran de Cristo. Entonces, ese fue el informe que Chloe le da a Pablo. Y miren, no era malo que ellos tuvieran esa clase de admiración por Pablo, por Pedro, por Apolos o por el mismo Jesucristo. El problema es que esas preferencias ya no solo causaban división dentro de la iglesia, los grupos estaban bien marcados, sino que de la división pasaba a contiendas, ya habían pleitos, ya habían palabras mayores, ya habían discusiones entre esos grupos dentro de la iglesia. Y por lógica, al tener esas divisiones, esas contiendas, esas indirectas, esas malas habladas, la gente de fuera de la iglesia se daba cuenta de ese conflicto. Y sigue avanzando, y eso lo podemos encontrar en el capítulo 1, versículo 12, donde dice que algunos son de Apolos, otros son de Pablo. Y en el capítulo 2 de la carta a los Corintios, el apóstol Pablo hace referencia de ese conocimiento humano, del cual él poseía mucho de eso, pero que no había llegado a ellos con esas palabras, con ese conocimiento humano, sino que él había llegado con ese conocimiento que venía de parte de Dios, la gracia la misericordia que Dios había tenido con él, de ser un perseguidor, había llegado a la vida de él, y con ese conocimiento no humano, sino el espiritual, es el que había
llegado. Y también habla de que debemos de tener la mente de Cristo, y todo en ese capítulo 2 habla de que los que tienen la mente de Cristo son aquellas personas que son espirituales, los que tienen sabiduría de parte de Dios, los que aman a Dios y los que creemos en la revelación de Dios que fue predestinada. Esta revelación habla acerca de que desde mucho tiempo anterior, desde Génesis, ya había sido revelado esa revelación de parte de Dios, que su Hijo Jesucristo iba a venir a redimirnos, a morir y a salvarnos de nuestros pecados. En el capítulo 3, versículo 6, encontramos una frase bien emblemática donde dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios, haciendo referencia de que ellos solamente son instrumentos, ellos solo son colaboradores, porque el verdadero fundamento es Cristo, y eso lo podemos encontrar literalmente en el capítulo 3, versículo 11, donde dice de que ellos solo fueron instrumentos, solo fueron en el medio, y no importa que Pablo haya llegado primero y Apolos después, no importa cuál de ellos, ni uno tiene más relevancia que el otro, porque el fundamento es Cristo. Hasta ese momento, y ahora iniciamos el capítulo 4 de la carta a los Corintios, de la primera carta. Hoy sí vamos a leer el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 4, y dice de la siguiente manera: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Mire, inicia el capítulo diciendo: téngannos los hombres. Aquí no está diciendo téngannos la iglesia, que sepa la iglesia, que sepan los líderes, que sepan los diáconos, que sepan los servidores. No, dice téngannos los hombres. Háblese de cristianos, háblese de paganos, gentiles, líderes políticos, toda persona que los conozcan a ustedes, y sigue diciendo la palabra del Señor, por servidores de Cristo. Y aquí yo le voy a regalar dos significados. Un significado que cuando uno busca en la computadora, en internet, del significado de la palabra servidor, se encuentra con una palabra que a mí me ha llamado siempre mucho la atención, que es: un servidor es alguien subordinado, y el significado de la palabra subordinado es alguien que está bajo mando o está bajo autoridad. Pero la palabra servidores en el original griego, porque abro un paréntesis, le explico, hermanos, que el Nuevo Testamento está escrito en griego, y hay muchas palabras que cuando se tradujeron al castellano se pusieron para mayor referencia. El pastor David me hacía hace un tiempo una pregunta, me decía: y en la época de Jesús existían los féretros, los sarcófagos, los ataúdes. Y yo le decía: no, hasta donde yo sé, le digo yo, solo habían vendas y sudarios. Lee aquí, me dijo, y decía el texto: y Jesús tocó el féretro. Y le dije yo en ese momento: permitime, le dije, me voy a ir al griego, porque algunas palabras hay que irnos al cómo fue escrito el Nuevo Testamento. Y la palabra en griego que se ocupa ahí era soros, y soros significa tarima. Entonces la traducción original diría: y Jesús tocó la tarima, tocó la superficie donde estaba el cuerpo. Para una mayor comprensión al castellano se puso la palabra féretro. Entonces, cierro el paréntesis. Por eso es que muchas veces es bueno que veamos esta palabra servidores en su texto original, que era en griego. Y me llama mucho la atención, porque la palabra servidores en su original significa un remero, es decir, alguien que va en una embarcación y va remando. Y en una embarcación donde se ocupa esa palabra es una embarcación grande. Entonces podemos decir que en ese texto podemos decir que un servidor es alguien que está bajo mando, y en este caso quien lleva el mando, quien ejerce la autoridad para con ese servidor que está dispuesto a obedecer, es Cristo, y está trabajando en una embarcación remando junto con otras personas. Mire qué bonito: téngannos todas personas
como personas que están bajo la autoridad de Cristo, trabajando todos unánimes juntos. Nuevamente el apóstol Pablo les está dando así como un reglazo a la iglesia de Corintio, porque recuerde cuál era el problema que existía: división por aquí, división por allá, división por allá. Ok, entonces Pablo les dice que todas las personas, no solamente los de aquí, sino también los de afuera, que los tengan como personas que están bajo la autoridad de Cristo y que trabajan unánimes juntos. Mire qué bonito. Por eso me gusta mucho irme a la palabra original y sacar el verdadero significado. Y ya vamos a ver otras palabras que nos vamos a ir aprendiendo en esta mañana. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Ok, dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, mire, y administradores. Ahí quedémonos, porque la otra parte me voy a extender un poquito más. Ok, vuelvo al texto original de la palabra administradores. Muchas personas, y no está malo, tampoco no quiero decir que están equivocados, no, muchas personas traducen la palabra administradores como mayordomos. Pero la palabra en griego es más amplia de lo que nosotros podemos considerar solamente llamando: téngannos los hombres como mayordomos. Se entiende que un mayordomo es aquella persona que sirve. Pero esta palabra administradores en el original griego significa una serie de cualidades y características que, ojo, mire, oiga bien, significa tesorero, significa administrador de una casa, significa curador, significa mayordomo, como ya lo mencionamos, significa un agente fiscal, y número 6 significa un supervisor. Quiere decir, hermanos, que los servidores que están bajo la autoridad de Dios y que trabajan juntos, no solamente están puestos ahí para ser líderes, están solo puestos para dirigir, porque la palabra original dice que son tesoreros, son administradores de una casa, son curadores, son mayordomos, son agentes fiscales, son supervisores. Es un amplio concepto a nosotros ser, además de servidores, gentes bajo la autoridad de Dios, sino que somos esos tesoreros que administran, esos que administran la casa, que saben cómo manejar una casa, esos curadores, esas personas que solucionan algunos problemas, ciertas situaciones, esos mayordomos, esa clase de personas que tienen que servir, agentes fiscales. Hay momentos que nos vamos a poner claros, seguirnos a la palabra y cómo se deben hacer las cosas. Hay momentos también para ser un supervisor. Es más amplio de lo que nosotros podemos obtener. Entonces, hasta ese punto, Pablo le dice a la iglesia de Corintio, y Dios nos dice a través de Pablo a la iglesia de Corintios y a nosotros en la actualidad: señores, que todo el mundo a su alrededor los tenga ustedes que están bajo la autoridad de Dios, y que todos están trabajando juntos sin divisiones y contiendas, porque ustedes son administradores. Ustedes, lo que ustedes ejercen en su casa, lo que ustedes hacen en su iglesia, en su ministerio, los pastores allá en las iglesias filiales, lo que ustedes hacen en su iglesia, no es solamente predicar, hay mucho más por hacer. Hay que administrar, hay que ser un tesorero, y un tesorero es aquel que administra el dinero, y no solo lo administra, sino que lo administra correctamente, y así. Ahora bien, después de eso, Dios nos dice que seamos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y aquí es donde yo me voy a extender un poquito más y hablar acerca de esto que son los misterios de Dios. Los misterios de lo que está hablando el versículo 1 del capítulo 4 son una clase, en realidad son 7 misterios los que en su tiempo fueron dados, pero no se sabía, no había una revelación, no había una interpretación. Entonces, los misterios que se presentan, y ya los vamos a ver, los misterios que se presentan en un momento, en ciertos pasajes de la Biblia, y vamos a ver unos ejemplos, donde incluso Jesús da una parábola, y aparentemente la parábola no se entiende, pero después
fue revelada. Podemos determinar que la palabra un misterio es algo que en su tiempo estuvo oculto, pero hoy en su palabra Dios nos lo ha revelado. Uno de los misterios, el primero que yo voy a hacer mención, es el misterio de la iglesia. Mire, Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46, habla acerca de este misterio. Mire lo que dice la palabra de Dios. También el reino de los cielos es semejante a un mercader, aquí se refiere a Jesucristo, que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, aquí se refiere a la iglesia, aunque en la literalidad del pasaje solamente dice que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Cuando Jesús dio esa parábola, la gente no entendió, porque el comprador se refería a él. Que vio una perla preciosa se refería a la iglesia. Y literalmente dice que fue, vendió todo lo que tenía, se sacrificó y compró a la iglesia por precio de sangre. Mire, pero la revelación de este misterio, que es la iglesia, se encuentra en Efesios capítulo 1, del 20 al 22. Mire lo que dice la palabra del Señor: el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo hombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en los venideros hasta esta fecha. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo que este pasaje en Efesios capítulo 1, versículo del 20 al 22 me está diciendo, que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia, mis estimados hermanos? Es el resultado. Recuerde el apóstol Pablo aquí en Corinto, más específicamente, cuando él llegó, predicó en la sinagoga, a donde estaba su sangre, a donde estaba su raza, y no todos se convirtieron, pero sí unos cuantas personas que estaban ahí, judíos, se convirtieron y pasaron a ser parte de la iglesia, de este misterio. Se fue a predicar a los gentiles y es donde más almas ganó, y de los gentiles se extrae esa gente que recibe a Cristo como su corazón y forman parte de la iglesia. En su momento este fue un misterio, pero cuando fue revelado surgió la iglesia, ese conocimiento, y ahora sabemos que de los judíos que se convierten a Cristo y de los gentiles que se convierten a Cristo, formamos nosotros, usted y yo, la iglesia. El segundo misterio es el misterio de Cristo en vosotros. Mire Juan capítulo 14, versículo 20, y también el 17 y el 23 hablan acerca de este misterio. Mire lo que dice Juan 14, 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. Eso lo dijo Jesucristo. Y yo creo que todos se han de haber quedado, ¿cómo es eso? O sea, yo voy a estar en mi Padre en mí, en vosotros. Y sigue diciendo todavía en el 17, unos capítulos más adelante, en el 17:23, siempre de Juan, y dice: Jesús en ese momento estaba orando por sus discípulos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, a que los han amado, y ellos como también a mí me han amado. Eso es lo que está diciendo Jesucristo como misterio. Le está diciendo: yo voy a estar en ustedes. Pero mire lo que dice en Colosenses capítulo 1, versículo 7. Aquí está, como digamos, la explicación de ese misterio, así como lo vimos en el misterio de la iglesia. Mire Colosenses capítulo 1, versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Lo que Jesús les estaba diciendo allá en el Evangelio de Juan 14:20 y 17:23,
es que les estaba diciendo que Él iba a estar en ellos y eso iba a representar esa esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ve como en algunos pasajes es un poco extraña la manera en cómo se da a conocer, porque es un misterio que ahora ya fue revelado. Ya lo vimos en la iglesia. Allá en Mateo se habla misteriosamente, se describe en una parábola que es casi inentendible, pero se explica en el libro de Efesios, y ahora lo estamos viendo con el misterio de Cristo en vosotros, y ahora sabemos que eso es una esperanza de gloria. Esa es la esperanza, es lo que estaba oculto en un tiempo y ahora ya es revelado. El tercer misterio que existe es el estado actual en Israel. Porque Israel, hermanos, todavía sigue esperando al Mesías. Todavía sigue esperando a Jesús. Todavía lo sigue esperando. Pues porque aún está vigente ese misterio que para ellos es un misterio. Ellos siguen esperando, ellos no creen. Lo que nosotros actualmente estamos leyendo, ellos no lo creen, hermanos. Ellos solo creen en la ley, en la Torá, en los primeros 5 libros, en los 613 preceptos o mandamientos. Ellos solamente eso es. Ellos no creen en nada más. Pero mire lo que dice Romanos 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Ese versículo en Romanos capítulo 11, versículo 25, habla de que ahora en este momento hay un endurecimiento del pueblo. Es el pueblo escogido por Dios, eso no lo vamos a negar, y nosotros no podemos ser el pueblo de Dios. Literalmente no podemos serlo, hermano. Ya hay un pueblo escogido, Israel, de los que reconocen que el Mesías ya vino y de los gentiles que reconocen a Jesucristo ya vino. Sale la iglesia. Nosotros, usted y yo somos iglesia, no se le olvide. Pero ese misterio es de que actualmente Israel, todos están endurecidos de su corazón, están vendados de sus ojos, porque ellos siguen esperando al Mesías. Y usted y yo, con la revelación que tenemos en la palabra del Señor, ya sabemos que Jesucristo ya vino, ya murió, ya resucitó y formó la iglesia. El cuarto ministerio es el ministerio de la iniquidad o del anticristo, y esto lo podemos encontrar en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 y 8. Miren lo que dice Tesalonicenses 2 capítulos 7 y 8. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, ya está en acción el misterio de la iniquidad o del anticristo. Pero dice, solo que hay quien en el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces empieza a funcionar. Desde que estaba Jesucristo, habían personas que estaban en contra de él. A esas personas se le llamaba anticristo, porque la palabra eso quiere decir, que está en contra de Cristo. Entonces, desde que estaba él, ya habían personas que estaban en contra de él. Entonces, en la primera parte del versículo ya está en acción. Desde esos tiempos hasta el día de ahora ya está en acción las personas, la gente que está en contra de Dios. Y usted y yo conocemos a muchas personas, pero dice que hay en quien el presente lo detiene, que es el Espíritu Santo, y cuando Él sea quitado, la función de Él como Espíritu Santo actual va a ser quitada. Dice el siguiente versículo, entonces se manifestará aquel inicuo, que habla del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. En su momento, este misterio de la iniquidad del anticristo era algo desconocido. Hoy
a través de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, sabemos quién es esta persona. Sabemos quién, incluso si usted puede seguir leyendo más adelante, dice que inicuo cuyo advenimiento es auspiciado por obra de Satanás. Es decir, que este anticristo que va a hacer su aparición después del rapto de la iglesia y que le va a dar solución a todos los problemas y va a empezar la tribulación, ahí aparece este señor, este inicuo que se menciona en el capítulo 8, hermanos. Entonces, y más adelante sigue diciendo de que el poder va a venir de parte de Satanás. Entonces, en un tiempo este misterio estaba oculto, ahora ya nosotros, usted y yo, lo sabemos a través de la palabra de Dios. Voy a continuar con el último porque me van a faltar otros dos más, pero no me quiero extender, que es el misterio del rapto de la iglesia. Vuelvo y repito, en un tiempo ese misterio estaba oculto, pero ahora nosotros lo tenemos revelado en el Nuevo Testamento. Y dice Primera de Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos estaremos muertos, está diciendo ahí, pero todos seremos transformados. Cuando existe el rapto de la iglesia, los muertos en Cristo van a ser transformados y nosotros también seremos transformados. Sigue diciendo la palabra del Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Llegará el momento cuando, no sabemos cuándo ocurrirá la trompeta y que va a ocurrir el rapto de la iglesia, cuando nosotros, la iglesia, los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, avance hacia el cielo. Cuando eso pase, aquí va a haber tribulación, el inicio, y nosotros allá vamos a estar en las bodas del Cordero. Ese misterio estaba oculto. Hoy en Primera de Corintios capítulo 15, nosotros sabemos que va a ocurrir ese evento. Lo único que no sabemos es cuándo, el momento exacto que va a ocurrir. Ok, hay otros dos misterios. El misterio de la piedad, que es Jesucristo reencarnado, y el ministerio de la gran ramera, que va a ser el sistema religioso mundial que va a tener su participación en la tribulación. En su momento le prometo que lo vamos a tocar porque estos están en lo largo del Nuevo Testamento en las otras cartas que vamos a tomar. Ok, ahora bien, volviendo a Primera de Corintios capítulo 4, mire lo que dice el versículo 2, sigue avanzando el apóstol Pablo, dice, ahora bien, ya les explicó que deben de ser servidores, deben ser administradores de estos misterios, o sea, deben tener ese conocimiento de esto que era oculto, ahora que ya es revelado, ellos deben de tener ese conocimiento, usted y yo tenemos que tener ese conocimiento. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, se requiere que los administradores, de los que estoy hablando anteriormente, dice que cada uno sea hallado fiel. Esta es una característica primordial de los servidores, de usted y de mí, de aquellos que recibimos y estamos bajo el mando de nuestro Señor Jesucristo, que seamos fieles. Y mire, otra vez vuelvo a la palabra griega y en su significado, porque yo también he escuchado que dicen, ahí fieles significa digno de confianza, y sí, eso significa, pero la palabra en griego le agrega otra palabra más, y es objetivamente digno de confianza. Es mucho más impresionante todavía el significado de la palabra fiel. Y el apóstol Pablo está diciendo que ustedes, hermanos, los que me están escuchando, los que nos están viendo, los que estamos aquí, los pocos, debemos de ser fieles, tenemos que ser personas objetivamente dignos de confianza. Versículo 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado. Mire el apóstol Pablo, increíble. Por vosotros o por tribunal humano. Ni aún yo me juzgo a mí mismo. Dice el apóstol Pablo, ni yo mismo, ni la gente de afuera puede juzgar. Mire qué tan confiado estaba el apóstol Pablo de cómo había caminado tan rectamente. Y ya vamos a ver en el siguiente versículo. ¿Por qué? Que les dice, ni ustedes, ni los de allá, ni yo mismo me puedo juzgar, hermanos. ¿El por qué? Lo dice en el siguiente versículo, versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia,
Mire, increíble, porque recuerda lo que era el apóstol Pablo, ¿verdad? Andaba matando gente, cristianos, los encarcelaba y le daba gusto hacer eso. Pero aquí dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, dice, no por eso soy justificado. Ok, lo que dice el apóstol Pablo aquí cuando dice, no por eso soy justificado, señores, miren, Jesús ya me salvó, me perdonó todos mis pecados, así que no tengo mala conciencia porque ahora soy una nueva criatura. ¿Sí? Ahora, no me pueden juzgar ni ustedes, ni los otros, ni yo. Ahora, no por eso soy justo, porque la palabra justificado significa el acto divino de Dios para declarar inocente o justa a una persona que por derecho era culpable. Eso significa la palabra justificación. Pero y el apóstol Pablo está diciendo, ni ustedes, ni los de allá, ni yo mismo me puedo juzgar. Dios me perdonó, por eso no tengo tanta conciencia, no tengo esa conciencia mala. Y miren cómo termina el versículo 4, pero el que me juzga es el Señor. Hermanos, y con esto quiero terminar, porque mire el versículo 5, así que, diciéndonos Dios a través de Pablo a la iglesia de Corinto y diciéndonos a nosotros, no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. A usted y a mí, hermano, no nos corresponde juzgar. El único que puede juzgar es Dios. Lo que usted y yo debemos hacer es lo que nos recomienda desde el versículo 1 del capítulo 4, que seamos servidores, alguien que está bajo mando de Dios, de Cristo, ¿sí? Y que seamos administradores, que estemos bajo mando de Cristo y que todos trabajemos juntos, rememos juntos, porque es una misma embarcación que se llama iglesia. Entonces, eso es lo que debemos de hacer, no es juzgar, ser administradores, ser personas que sean tesoreros, administradores de casa, curadores, mayordomos, agentes fiscales, supervisores de los misterios que le acabo de dar a conocer, el misterio de la iglesia, que ahora ya sabemos que somos usted y yo, el ministerio de Cristo en vosotros, que es la esperanza en nosotros, que Él va a volver, el misterio del estado actual, de lo que sabemos que Israel solo sigue esperando al Mesías, cuando el Mesías ya vino, murió y resucitó, el misterio de la iniquidad del anticristo, de esa persona que va a aparecer cuando nosotros ya no estemos, y el misterio del rapto, el misterio de la piedad que Cristo encarnado, el misterio religioso mundial que va a existir. De esos misterios debemos tener conocimiento y administrarlos. Y le dice, señores, no juzguen, ustedes deben enfocarse en ser servidores de Cristo y administradores de sus misterios. Usted y yo, hermanos, como lo dice el versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, porque aquí el único que puede juzgar, lo dice en el versículo anterior, es el Señor. Ni ustedes, ni los de afuera, ni yo mismo, que el apóstol Pablo de alguna manera tenía autoridad de poder juzgar, porque allá en la carta a los Filipenses capítulo 3 dice de que él en cuanto a la ley era irreprensible, y la palabra irreprensible significa una olla con agua hirviendo que no hay por dónde agarrar. En buen salvadoreño, al apóstol Pablo no tenía cola que le patearan en cuanto a la ley. Él tenía autoridad para poder juzgar, y sin embargo él mismo dice, ni ustedes, iglesia, ni los de afuera, y ni yo mismo puede juzgar a las personas, solamente es Dios. Y ese es el mensaje de esta mañana. Hermanos, no juzguemos. Una vez estuvimos ahí como esas personas pecadoras. Alguna vez estuvimos sentados con ese remordimiento de corazón. No los juzguemos, ayudémosles, apoyémosles, seamos mejor servidores del Señor, seamos administradores de cada uno de los misterios. Ahí donde usted está, le voy a pedir que cierre sus ojitos, vamos a orar. Bendito Dios, gracias por esta mañana y por tu palabra. Te pedimos que podamos ponerla en práctica, Dios, que podamos ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Por eso te suplicamos que lo que hayamos aprendido ahora
lo podamos poner en práctica, ser servidores tuyos, ser personas bajo mando tuyo, Señor, que estamos remando, que estamos trabajando todos unánimes juntos, que seamos administradores, que seamos mayordomos, supervisores, curadores, tesoreros de tus misterios, Padre Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy nos toca recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas, mis estimados hermanos. Ya le voy a dar detallitos de cómo obtener cada uno de los bosquejos de sus servidores, tanto del pastor David como su servidor, para que usted pueda ampliar los estudios ahí en su casa. La iglesia, desde que antes y en pandemia, hermanos, nunca ha estado quieta. Ha llevado ese alimento a quien lo necesita, ese medicamento a quien lo necesita, esa ayuda a quien lo necesita en lo que nosotros podemos. No podemos abarcarlo todo, pero no hemos parado. Nuestros medios de comunicación, radio, televisión, página web, la aplicación de esta su iglesia, las antenas en cada uno de los departamentos, siguen en función. No hemos parado, pero todo eso lleva un costo, y quiero darle gracias a usted que ha sido parte de todo, de que de esto se haya costeado a lo largo de esta pandemia y hasta este momento. Le recuerdo también que ya iniciamos con el proyecto de Radio Bautista, una sola frecuencia a nivel nacional. Antes, en el oriente del país, uno tenía que buscar la otra frecuencia de la radio para poder sintonizar. Ahora, si usted va de San Salvador a San Miguel, a La Unión, solo 89.7, ahí va a escuchar Radio Bautista, pero está el proyecto, el cual usted puede ayudarnos para poder pagarlo. Ahora vamos a cantar nuestra alabanza y ofrenda, que dice de la siguiente manera: lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, por eso gloria, honra y pres te damos, oh buen Dios. Amén. Bendito Dios y Padre, gracias, Señor, por los recursos, el sueldo, el dinerito que llega a nuestra bolsa. Gracias. Ahora queremos honrarte con lo poco, Señor, pero de corazón. Queremos honrarte a ti, Señor, para el engrandecimiento de tu obra, para la predicación de tu palabra, Padre Santo, para la expansión de tu evangelio a nivel nacional, a nivel internacional. Pero te pido de todo corazón que le ayudes a cada uno de mis hermanos, que puedan ese dinerito que llegue a su bolsa, Señor, ese sueldo que llegue a su bolsa, lo puedan administrar de la mejor manera para pagar sus compromisos y sus deudas. Y también, Señor, puedas darle momentos de recreo a cada uno de ellos y de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por ofrendar y participar en los ministerios del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Son miles de personas las bendecidas por medio de estos ministerios de ayuda social. Gracias por tu confianza y aporte. Cada programa de televisión, radio, como redes sociales funciona 24 horas del día sin publicidad alguna, junto a sus 11 repetidoras y operadores que son activadas por medio de tus donaciones. Entre los ministerios más significativos de la iglesia tenemos a nuestros niños del albergue infantil, quienes están bajo nuestra total cobertura y responsabilidad. Retorno, nuestro centro de rehabilitación para alcohólicos y adictos. Contamos con ministerio de hospitales, guarderías, dormitorios públicos, repatriados, privados de libertad, hombres y mujeres, Bartolinas y más. Compartir con los menos privilegiados es nuestra pasión. Por ello, Pan y Chocolate reparte alimentos a los indigentes cada semana en diferentes rutas. El Ministerio Mundo de los Sueños acompaña a los niños y familiares en sus momentos de crisis de salud. Consejería telefónica, programas de becas universitarias y educación básica. Todo esto es posible gracias a tu confianza y donaciones. Ayúdanos a ayudar. Visita nuestra iglesia. Puedes llamarnos al 503-2236-1029 o escribirnos a donaciones@tabernaculo.net. Puedes también buscarnos en www.tabernaculo.net. Al ingresar en la página, puedes buscar cómo ofrendar y donar. Cada vez que ofrendes, recibirás tu comprobante de donación para saber que está siendo bien administrado. Muchas gracias.
hay mucho camino por recorrer. Gloria al Señor. Gracias, Pastor Rolando. Gracias, Pastor Carlitos. Ahí estamos, el llamado de Dios. Mis estimados hermanos, quiero recordarles que estos bosquejos, mire qué bonito, aquí estos bosquejos usted los puede adquirir mandándonos un mensaje de WhatsApp a Radio Bautista, que es el 78 19 18 28. Lo repito, 78 19 18 28. Nosotros, usted manda un mensajito diciendo yo quiero recibir los bosquejos, y ahí se lo mandan a su servidor y yo me contacto y le explico cómo es la dinámica. El objetivo de usted obtener cada uno de estos bosquejos es usted ampliar, hermano, su conocimiento bíblico para, como yo lo digo, allá afuera no le den garabato. Usted sepa bíblicamente y pueda fundamentar su fe bíblicamente. Así es que nosotros le mandamos esos bosquejos para que usted los imprima, mire, vuelva a escuchar el sermón y haga sus propias anotaciones. Aquí cada uno de los puntos solo son un pincelazo de lo que usted puede hacer en sus anotaciones. Usted puede expandir sus anotaciones y expandir su conocimiento bíblico. Así que usted puede mandar ese WhatsApp al 78 19 18 28 y con todo gusto le mandamos los bosquejos, este y todos los bosquejos anteriores. Ahora, mi estimado amigo, quiero hablarle a usted que estuvo pendiente de toda esta transmisión, de todo este culto de Amaneciendo con Dios, y desde el inicio usted tuvo esa cosquillita de querer aceptar a Cristo como su Salvador. Hoy es el día, hoy es el momento al cual usted puede invitar a Jesucristo a morar a su corazón y pueda ser parte de la iglesia, como lo vimos ahora, que es parte de los misterios. Si usted quiere recibir a Cristo como su Salvador personal, yo le voy a invitar que usted pueda hacer esta oración después de mí. Repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias porque resucitó de los muertos. Perdóname, Señor. Te acepto como mi Salvador en mi vida. En Cristo Jesús, Salvador y Redentor. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, mi estimado hermano, puede que sea sencilla, puede que, bueno, y esa oración tan pequeña, no es la oración, es la intención con la que usted lo hizo. Yo le recomiendo 3 cosas. Número 1, lea la Biblia, consiga un ejemplar de la palabra de Dios. Si no lo puede conseguir en físico, mire, puede descargarlo desde una aplicación, desde su teléfono inteligente. Número 2, ore, hable con Dios. Orar es hablar, no es hacer cosas repetitivas, eso es rezar. Orar es una conversación con Dios. Dígale lo que necesita, dígale lo que quiere eliminar de su vida, dígale lo que quiere, dígale qué es lo que quiere Él para usted. Eso es hablar, una conversación. Y número 3, no se pierda de estas transmisiones, de este ahora su culto de Amaneciendo con Dios. Gracias por formar ahora parte de Él. Y no se pierda también las otras transmisiones, porque ahí es donde Dios le va a hablar. Cantamos nuestra alabanza para despedir este culto. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón, mi corazón. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Gracias por lo que aprendimos esta mañana. Nuevamente te pedimos que nos dé sabiduría, iluminación por medio de tu Espíritu Santo para comprender perfectamente tu palabra y ser hacedores, practicantes de tu palabra y no solamente oidores. Bendice el resto del día, los estudios, el trabajo, Señor, lo que se vaya a emprender, bendice a mis hermanos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor las bendiga. Recuerde, hoy por la tarde 6, Noche de Amigos. Bendiciones. Gracias por habernos sintonizado en nuestra Iglesia al Aire. Si aún no conoces de Jesús, esa es la oportunidad para que le puedas aceptar. Ora conmigo de la siguiente manera.
Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te esperamos en nuestro próximo servicio de Iglesia al Aire, Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel Central, en la visión perfecta de Dios.